Vladimir, buenos días. ¿Qué tal todo? Muy bien, Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal por allá? Todo fantástico, todo fantástico. Muchas gracias. Vamos a hacer una cosa. Como hoy las temáticas nos gustan muchísimo, pues no nos vamos a entretener mucho con las introducciones porque creo que a las personas que nos escuchan, y sobre todo gracias por esto, y bienvenidos al episodio número 7, les va a resultar muy curioso e interesante, y sobre todo porque sé que Vladimir ha investigado mucho sobre lo que hoy vamos a hablar. Pero antes de entrar ahí, ¿con qué pregunta nos quedamos en el último podcast, Vladimir? Sí, ¿te acuerdas que dejamos la inquietud de, hablando del estado del flujo, hablamos del propósito, la pasión, entonces dejamos una pregunta que era, ¿qué creencia estoy sosteniendo que me lleva a no vivir mi pasión? Esa actividad principal que me hace vibrar cuando me dedico a ella. Decía, ¿qué me limita? ¿Qué me hace no vivir mi pasión? Totalmente. Detrás de la creencia hay muchas cosas, hay muchas cosas. Y no solo la creencia, es el conjunto de muchas variables que seguro que a las personas les impide poder vivir como les gustaría, que es algo muy curioso, es una paradoja. Todos pensamos que sabemos lo que queremos, pero acabamos no haciéndolo y además, en consecuencia, acabamos teniendo resultados que nos gustarían. Por lo tanto, detrás hay unas creencias, que esas creencias son unas ideas sobre las formas en las que creemos que tenemos que vivir y esas creencias fueron instaladas cuando éramos pequeños y cuando no teníamos un filtro de decir, oye, esto puede ser válido para cuando sea adulto o no. Por lo tanto, estamos viviendo de adultos con cosas que se nos han puesto dentro sin que podamos seleccionarlas, porque aún no teníamos las capacidades para ello, y que a día de hoy seguimos viviendo con ellas. Claro, estas creencias se han instalado, pues, que hemos visto en nuestros padres, sobre todo, y en nuestra sociedad más cercana. Entonces, ¿qué creencias puede haber detrás de esto? Pues fíjate, puede haber una creencia muy común, para vivir de tu pasión, o vivir de algo que te guste, o vivir en pasión. Creencias, pues fíjate, lo que es muy común en nuestra sociedad es que hay que trabajar duro, hay que trabajar duro y esforzarse mucho, y eso puede implicar que tengamos que hacer trabajos que no tengan que ver con nuestra pasión, o si empezamos a hacer un trabajo que tenga que ver con nuestra pasión, no brillemos porque creemos que cuanto más trabajemos va a ser mejor. Y no es así. Y obviamente también hay momentos para todo. Hay momentos que puedes trabajar más o puedes trabajar menos. Entonces hay muchas creencias. También creencias de que en lo que yo soy bueno no voy a ser capaz de vivir de ello. Pues, hostia, esto puede ser una creencia muy común, seguro. O de que hay mucha gente que lo puede hacer mucho mejor que yo. Y ya el primer paso no hacemos, porque como todo está en el primer paso, como ir en bicicleta, primero empiezas con las cuatro rueditas, o sea, las dos y luego las otras dos detrás. Luego tu padre o tu madre va detrás aguantándote cuando te quita una. Y luego, pues a mí como me hizo, y me imagino lo hicieron a todos, pues te quita las dos de atrás, solo tienes las dos principales. Tu padre o tu madre te va acompañando, de repente te suelta, no te dice nada y te caes, pero ya has empezado. Entonces una creencia es muy difícil. Fíjate, de ahí me viene con este ejemplo, qué difícil es esto, no merece la pena, tengo muchas cosas que hacer, tengo muchos gastos, tengo muchas obligaciones. Todo esto son muchas creencias. Entonces hay muchísimas que quizás merece la pena cuestionarlas. ¿Y cómo las cuestionamos? Pues cuando nos vengan estas ideas o creencias a la cabeza, que esto son creencias, esto lo que nos vamos diciendo, esa vocecita, estas son las creencias que tenemos instaladas de forma inconsciente, pues quizás anotarlas. Y cuando las anotas, para no perderlas, empezar a cuestionarlas. Y a partir de ahí, cuando empiezas a cuestionarlas, decir, hostia, pues quizás es algo que pensaba, pero puede que no sea así. Y ahí puedes diseñar un plan. Digo, oye, ¿qué primer paso puedo dar sin dejar mi vida actual para poder empezar a ir a buscar, a vivir en pasión, en mi pasión, en vibración alta? Entonces, pues bueno, hay muchísimas cosas, pero como he comentado antes, no me quiero expandir y espero que esto pueda responder y además damos algo práctico que es hoy empecemos a cuestionar esas pequeñas ideas que nos van apareciendo de forma inconsciente y luego vemos qué podemos hacer con ellas. ¿Opinas tú algo adicional de esto, Vladimir? Sí, la clave está, y yo creo que como el ejemplo que tú has puesto muy interesante, es que las creencias son individuales, son creencias de familia, son creencias de raza, son creencias de civilización, de sociedad, y entonces simplemente son verdades que estamos dando por ciertas y pueden estar limitando nuestra expansión porque no nos hemos preguntado, ¿será esto cierto? ¿Esto que estoy dando por verdad? Así que es el ejercicio de cuestionar cosas que pueden ser como topes para nuestro desarrollo y al cuestionarlo y verlo a la luz de la conciencia, expandir nuestro desarrollo. Totalmente, totalmente. Pues gracias por tu aportación. Pero es que no te voy a negar que estoy muy impaciente sobre la siguiente temática.
Es que estoy muy, muy impaciente. Porque Ah, desde pequeño eh, siempre me ha llamado mucho el tema de, por un lado, la ciencia ficción, pero ahora diré porque esto va asociado con quizás lo siguiente, o puede que no, que son los ovnis, los UFOs, o como ahora los llaman, creo que son FANIs, que les han cambiado también el nombre. Entonces, yo luego, si puedo aportar algo adicional, lo aportaré, pero es que estoy entusiasmado porque puedas compartir, porque además ya me lo habías comentado, que llevas muchos años en esto y yo simplemente pues me fascina, pero no me he puesto a investigar. Creo que puede ser muy coherente lo que vamos a comentar de que existan, es que es algo que para... Yo para mí, si hago números a nivel matemático, por sentido común, digo, hostia, por números, es que tiene que haber más vida fuera y más inteligente o menos inteligente de todo tipo, ¿no? Entonces, Vladimir, por favor, te doy la palabra aquí para que puedas ir hacia adelante con esta temática. Em, Mira, yo creo que el tema está de actualidad, sobre todo porque se están desclasificando documentos. Como tú has visto, hay un proceso que llaman disclosure, que es sacar afuera cosas que tenían clasificadas y que, por supuesto, muchas personas lo están tomando simplemente como un manejo de la narrativa, cortinas de humo, desviar la atención, y no dudo que la búsqueda del momento oportuno también haya sido parte de eso. Pero fíjate que yo me hice las mismas preguntas que tú, ¿no? O sea, las mismas inquietudes, y en mi caso surgieron muy temprano, cuando tenía 16 años aproximadamente, y decía, bueno, no puede ser que seamos los únicos. Si esto es verdad, esto que nos muestran de las galaxias, las millones de sistemas, billones de planetas, no parecieran muy lógicos, ¿no? Pero como lo que nosotros damos por verdad es aquello que la ciencia, con su lento andar, va demostrando, pues entonces eso pertenece a un área como especulativa, ¿no? Hoy en día están entrando en combinación tres aspectos del estudio del fenómeno OVNI. Como tú comentaste también antes, efectivamente Estados Unidos, la NASA y el gobierno de Estados Unidos reclasificaron el término que era el famoso UFO, es el equivalente al OVNI en español, ¿no? Objeto volador no identificado. Y entonces lo pasaron a fenómeno aéreo no identificado. Eso es interesante porque puede ser tanto una manipulación como que, mira, vamos a quitarle a las personas de la mente de que hay objetos volando, que no sean los aviones y los drones y los globos. Pero cuando lo calificaron de aéreo, resulta que muchos de los casos que hay venían del océano o se enterraban en una montaña. Entonces cambiaron el aéreo por atmosférico. Entonces el significado de objeto volador no identificado a fenómeno atmosférico no identificado, según la justificación de la NASA, es porque abre un campo mucho más amplio y le da como una mayor relevancia al tema. Entonces, vamos a aceptar que sea así, que ese es un poco el enfoque. Y como te decía, está por un lado está lo que llaman la ufología, que es el estudio sistemático del fenómeno ovni. Por otra parte, está la ciencia ficción, que es sumamente interesante cuál es su rol. Y luego hay algo que se conoce como la exopolítica. Mm. Sí, algo sumamente interesante. Entonces, con relación a lo que es la ufología como tal, hay una experiencia que marcó muchísimo a nivel mundial, que fue el famoso proyecto Libro Azul, en la cual autoridades que estuvieron a la cabeza de ese estudio empezaron a sistemáticamente presentar eh, lo que habían encontrado. Pero la actitud casi que era la siguiente, o sea, vamos a demostrar que esto es mentira. Pareciera que no hubiesen asumido una posición lo suficientemente abierta, sino con el rigor científico, mostrar todas las probabilidades de que eso no sea verdad. Y sin embargo, en ese proceso ocurrió algo interesante, y es que un astrónomo que tenía cierta reputación, doctor en astronomía, que fue Allen Hynek, él generó una especie de clasificación de los tipos de contacto. Y ya eso empezó a mover tanto la ciencia ficción como esa apertura mental que requería. Entonces están los que llaman contacto, encuentro cercano del primer tipo. ¿Qué es eso? Alguien vio un objeto volador no identificado a menos de 150 metros. Mm. Ese es el primer el tipo de encuentro. El segundo tipo de encuentro es que ese avistamiento dejó una evidencia, quemaduras en el suelo, huellas físicas, interferencias electromagnéticas, pero hay una evidencia. Y luego está el contacto cercano del tercer tipo, que es que ahí ya no solamente ven la nave, hay evidencia, sino que ven seres.
¿Te acuerdas de la famosa película aquella, no? Que también abrió la mentalidad mundial a, ¿será esto posible, no? Pero luego de esa escala de primero, segundo, tercer tipo, se fue ampliando también con el cuarto tipo, que hay bastantes casos reportados, que son las famosas abducciones o secuestros. Imagínate, ¿no? Todo, pero luego están los contactos cercanos del quinto tipo. Y aquí es muy interesante porque quien generó esta clasificación es un traumatólogo norteamericano que ha hecho una labor impresionante. Impresionante. Son más de 30 años de investigación, pero con una disciplina, un rigor científico, y fue el que presentó el año pasado y este año también en el Congreso norteamericano el expediente. Señores, tenemos 750 testigos de alto nivel que trabajan dentro del gobierno, instalaciones del gobierno, y, y aquí hay evidencia de que hay algo que no ustedes no han declarado. Pero lo curioso es que el doctor Greer dice que el 98% de los avistamientos verdaderos de ovnis son ovnis fabricados en la Tierra. Hostia. Él habla de cerca de 400 bases en las cuales se han estado fabricando con tecnología extraterrestre. Y dice que es tecnología extraterrestre porque realmente han habido naves que han caído y entonces hicieron lo que llaman ingeniería inversa o reversa, que Sí. empiezan a ver para llegar a este estado qué hay que hacer. Y han fabricado esos platillos volantes, lo cual no niega la existencia de eso, de razas extraterrestres. Sin embargo, dice, no, es una especie de gobierno en la sombra que ha manejado partidas multimillonarias sin autorizaciones, sin que lo conocieran inclusive los presidentes, y todo eso se está revelando poco a poco. Este año yo creo que va a ser bastante movido con relación a eso, ¿no? A lo que serían ese fenómeno. También está luego el contacto del quinto tipo, que justamente este doctor Greer generó, que es cuando deliberadamente se hace una especie de cita con inteligencia extraterrestre. Entonces, fíjate que este mismo médico que ha hecho esta investigación con tanto rigor está promocionando públicamente de hacer contactos intencionados, o sea, una especie de cita o una convocatoria. Mm. Luego están los del sexto tipo, los cuales resultan en daño directo, inclusive muerte. Y finalmente están los del séptimo tipo, que implica la hibridización, la creación de un híbrido entre humanos y seres extraterrestres. Entonces tú ves, ya nada más el hecho de que existan estas clasificaciones de todo lo que nos abre, ¿no? En mi caso te cuento que tuve una experiencia muy particular porque durante más de 40 años estuve en contacto con quien era, creo que el contacto extraterrestre más famoso de México, María del Rosario Pérez Farfán, conocida en muchos lugares como Marla, que simplemente ella te decía, sí, sí, estoy en contacto con ellos. Y recuerdo que la primera vez que me propuse entrar en contacto con ella, yo venía de un viaje de Estados Unidos a Indianápolis y logré hacer una cita con ella. Estando en Venezuela, escuchaba mucho hablar de ella y dije, quiero conocerla. Finalmente, esta mujer me atendió cerca de las 10:30 de la noche en un VIP, como esos que hay aquí en España, esos restaurantes, y en la avenida Insurgentes de México. Y cuando yo llego a estar en contacto con ella, yo tenía las 2.500 preguntas que le iba a hacer. Pero cuando me siento frente a ella, me dice en su acento mexicano, a ver, y el amigo venezolano, ¿qué quiere preguntar? Se me puso la mente en blanco, entré en un estado de paz y yo no sé qué pasó. Pero yo caí en un estado de no querer preguntar nada. Y al final le digo, Marla, esto es verdad. Entonces me dice, ¿qué? ¿Que existen los extraterrestres? Por supuesto. Y empieza a explicar cómo fue que ella entró en contacto. Me dice, ahora, si tú viniste de Venezuela para que te muestre un marcianito o llevarte un souvenir de tela extraterrestre, has perdido tu viaje. Si quieres que te muestre lo que me han enseñado, hay 16 clínicas que están utilizando la medicina que me han comunicado y hay un laboratorio inclusive y pues están disponibles si lo quieres conocer. Como yo vengo de la industria farmacéutica, manufactura, muchos años, entonces fui a visitarlo. Fui a visitar las instalaciones y fue muy curioso porque desde el punto de vista de lo que llaman buenas prácticas de manufactura, cumplían todos los estándares. Pero en cuanto a la materia prima, todo eran vegetales que ellos utilizaban para preparar los productos, tomando un poco esquemas como los de la homeopatía.
Así que esa experiencia de ese contacto con conocer a esta persona durante más de 40 años y las informaciones que transmitió sobre partículas subatómicas, la parte cosmológica, fue interesante porque ella siempre decía, esto ha sido información transmitida por estos seres. Ahora, en, curiosamente, esa cifra de 40 años me llama la atención porque recientemente, hasta el año pasado, tuve conocimiento de una persona llamada Darrell Anka en los Estados Unidos, que él dice canalizar a, a una inteligencia extraterrestre y lleva 40 años haciéndolo, pero haciéndolo públicamente. De paso es productor de cine, hace unos videos y me puse a estudiar, a analizar todo lo material que ha estado transmitiendo y es impactante. O sea, en cuanto a la coherencia, no le he conseguido ninguna incoherencia hasta ahora, en cuanto a su cosmovisión. Pero este señor últimamente mandó a hacer unas camisas que dicen 2027, el año del contacto público. Y tiene una tesis que dice que el año que viene se hará el contacto abierto, según sus fuentes. Así que todo esto cae dentro de un terreno que puede ser, en algunos casos, científico, por cuando hay evidencia y pruebas, y en otros casos es totalmente especulativo. De hecho, él mismo te dice, yo no te puedo mostrar que yo estoy canalizando inteligencia superior. Yo te puedo mostrar lo que me está enseñando. Y tú lo verás, lo aplicas y en función de eso, tú mismo verás si eso funciona. Así que también está, digamos, aparte de las 7 clasificaciones, esa que te comentaba, hay una que los canalizadores. ¿Te imaginas la cantidad de personas que se dicen canalizadores en los Estados Unidos con podcast, con millones de personas siguiéndolo, comunicando informaciones de diferentes tipos? Y luego está lo que llaman el contacto interdimensional, porque ya no solamente es el tema de si existen otros seres en otros planetas, sino si aquí mismo donde estamos, resulta que hay planos o dimensiones a las cuales nosotros no tenemos acceso, un tema que también se ha venido debatiendo durante muchísimo tiempo. Luego está la ciencia ficción, que en muchos casos está muy vecina a todo esto. Y en la ciencia ficción, yo no sé si a ti no te llama también la atención el fenómeno de Star Trek y Star Wars. Por ¿Cómo es supuesto. posible que haya tantos millones de personas, inclusive que se reúnen en varios lugares vestidos con los trajes de las películas y tienen como una especie de culto, por decirlo así, al contenido de esas películas? Entonces, uno de los grandes difusores del tema ciencia ficción fue Arthur Clarke. Y él tenía unas leyes que han sido muy famosas, las 3 leyes de Clarke. Te la voy a leer porque la tengo aquí enfrente. La primera decía, cuando un científico distinguido, pero de edad avanzada, afirma que algo es posible, casi seguro que tiene razón. Pero cuando afirma que algo es imposible, casi seguro que está equivocado. Su Qué, primera ley. La segunda ley, la única forma de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos, hacia lo imposible. qué Y la tercera ley era, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. qué bueno. Entonces, esta tercera ha sido una de las que más se ha divulgado. Entonces, la ciencia ficción, ¿qué nos hace? Yo creo que el valor tan interesante de la ciencia ficción es que nos lanza la pregunta, ¿qué pasaría si esto fuera real? Entonces, desde ese punto de vista, es una especie de, sí, un simulador de la conciencia humana, un espejo cognitivo. Algo que, por cierto, está haciendo la inteligencia artificial, un espejo cognitivo. Como que mirar nuestro contenido de nuestra mente y el de toda la humanidad en un dispositivo, en este caso, como yo la llamo, mente enlatada. Qué bueno. El tercer elemento que te mencionaba, aparte de la ufología y la ciencia ficción, es la exopolítica. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es eso de exopolítica? Ah, es la que asume la responsabilidad del fenómeno y dice, esto es lo que debemos hacer al respecto. Entonces todo el tema de las relaciones políticas, las legales y las sociales, ¿qué implicaría la interacción con civilizaciones? Entonces básicamente es ya la institucionalización del contacto, para que tú veas lo elaborado que está el tema. Entonces, aparte de esas 3 ramas que yo creo que son importantes tomar en cuenta para el fenómeno, no podemos descartar, por un lado, la antropología y por otro lado, las tradiciones ancestrales. En el caso de la antropología, para el estudio de la cultura. Entonces, mientras que dentro de nuestros esquemas mentales de este siglo XXI, ¿qué decimos?
son naves espaciales porque tienen una estructura parecida a nuestras naves. ¿Qué decían los antiguos? Veía una serpiente volando, un pájaro de fuego o una nube que se encendía de noche. Entonces, dentro de lo que son el lenguaje, los mitos y el nivel de conocimiento que tenían las culturas antiguas, el fenómeno parece que ha estado presente durante la historia de la humanidad, llamándolo con diferentes nombres. Y respecto a las tradiciones ancestrales, que son las que vienen de los pueblos originarios, fíjate, hay una profecía de los indios Hopi, que allá en la parte de Gran Cañón de Estados Unidos, que ellos hablan mucho de los cachinas y son unos seres guardianes espirituales provenientes de otros sistemas estelares. En el Amazonas, yo he escuchado relatos de personas que han estado 13 años internados en las selvas del Amazonas y hablan como los mismos, algunas tribus decían, cuando tenemos a alguien enfermo nos vamos al claro en la selva y ahí esperamos que bajen ellos, lo tratan y después venimos al día siguiente y ya está restablecido. Así que hay todo un marco en torno a este fenómeno y da la sensación de que estamos muy cerca de despejar las dudas, porque hay evidencia que quizás ya exista, pero la tenían oculta. Y una de las preguntas que quizás vamos a invitar a que las personas se hagan al final del podcast es, ¿cuál es tu posición respecto a eso? O sea, en el sentido, ya no lo que te dice la ciencia, no lo que cuenta la ciencia ficción, sino cuál sería tu posición si seres diferentes a nosotros, positivos y más inteligentes, se mostraran abiertamente. ¿Cuál sería tu posición ante este fenómeno? Entonces, un poco, digamos así, una síntesis apretada. El tema está de actualidad porque ya se ha llevado pues, ¿no?, al Congreso de los Estados Unidos y se están desclasificando los documentos. Y algo muy interesante, cuando este doctor Greer mencionó que él tenía 750 testigos que estaban asustados porque algunos han desaparecido, pidió que le dieran, él tenía 2.500 personas más que podían dar testimonio, pero que necesitaban que los acogieran en el programa de protección de testigos, algo que ocurrió en julio del año pasado. Es decir, que ahora están muchas más personas calificadas aportando evidencias de lo que han visto. Así que pudiésemos estar en los albores de un fenómeno que yo creo que cambiaría las reglas del juego. ¿Tú cómo lo Totalmente. ves? Ujú. Es fantástico, me encanta, vaya regalo nos has hecho, Vladimir. No sabía de tu experiencia en México. Guau, qué Sí, pasada, me encanta. Me tienes que explicar más de eso porque me encanta. Me parece fascinante. Entonces, hablando de esta palabra fascinante, fascinante es el momento en el que estamos, porque se han juntado varios temas muy importantes como la inteligencia artificial, el contacto con posibles seres de fuera. Entonces, a mí me parece es un momento, claro, esto dependerá de la persona, eh, pero creo que las personas que nos pueden escuchar, que son personas curiosas, despiertas, que se hacen preguntas, también les puede resultar algo muy apasionante, porque lo que puede significar todo esto para nosotros, un contacto real, puede significar muchas cosas. Puede significar que tengan la tecnología para curar enfermedades de forma inmediata. Puede significar que tengan la tecnología para que podamos ser una civilización pacífica. multiplanetaria de forma inmediata. Podríamos obtener las soluciones a las diferencias mundiales que existen en todos nuestros conflictos seguramente. Es decir, puede ser algo. Justamente ayer, como está todo esto ahora así, y antes te comentaba que intento no ver muchas noticias últimamente para tener un poquito más de paz en muchas cosas, porque hay demasiadas, pero es que este tema me gusta tanto y lo disfruto tanto, no puedo evitar intentar, pues, observar un poco a ver qué pasa. Y ayer pensaba, antes de dormir, que como hace calor, pues me está gustando más dormir, y digo, me cago en la mar. Y estaba pensando, ojalá ahora aparezca aquí un una nave alienígena y me diga: "Ángel, vente con nosotros". Y creé yo misma una narrativa, una conversación que yo mismo te lo comento ahora porque me pasó ayer, la viví, que yo mismo decía: "Esperad, se lo tengo que decir a mi mujer que está embarazada, no me puedo ir yo solo, pero en cuánto tiempo?". Y ahora comento esto porque también es otra cosa, ¿no? ¿Y cuánto tiempo voy a tardar en irme y volver? Y yo mismo imaginaba que pensaba: "Ostras, quizás para ellos el tiempo es muy diferente y quizás yo subo y bajo y para tierra es un segundo y para ellos son 10 años que yo he estado con ellos investigando". Me creo mis películas, ¿no? O sea, imagínate lo que me gusta porque lo que decía antes, pues creo que somos personas curiosas,
que nos apasiona a aprender y además que no tiene por qué haber un peligro si ya es más que evidente lo que decías antes de los ancestros, de que esto lleva con nosotros desde siempre y que si hubiesen querido hacer algo en contra nuestro hubiesen hecho ya. Entonces quizás están aquí para, no tengo ni idea, pues para ayudarnos. Es posible que nos estén ayudando y nos damos cuenta. Quizás seamos parte de ellos o somos ellos y no lo sabemos. Es que hay tantas Ujú. preguntas que es incluso maravilloso tener preguntas, porque si tuviéramos todas las respuestas, pues sería muy aburrido. Entonces es fantástico tener eso. Y aquí Y además, fíjate, sí, quería comentarte algo de esa cosa interesante. En una de las reuniones, no los viajes a México, recuerdo que en una ocasión me preguntaba Marla lo siguiente, me decía, ¿tú conoces seres de raza blanca, no? Sí, claro. Negra, también. Amarilla, sí. Verde, y entonces ahí me frené, pues, bueno, verde, que yo sepa. ¿Y no has visto el monumento que está a la entrada de Teotihuacán, de las pirámides, monumento a los indios verdes? Entonces, oye, ¿verdad que sí? Algunas razas son color casi oliva. Ajá, azules, violetas, naranjas. Y entonces me dice, ¿por qué tenemos esa limitación mental? Porque no los hemos visto. ¿No te llama la atención cómo en la cultura hindú consistentemente aparece Krishna con color azul y con tres ajá, pares de brazos? sí, 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 totalmente. Entonces, luego me decía, ¿tú has visto personas de 60 centímetros? Sí, sí, claro. ¿Y de 2 metros 10? También. ¿Y de 4 metros? No. ¿Y de 45 centímetros? No. Nuevamente, ahí están los límites de tus creencias, de lo que tú has visto y lo que tú crees posible. Entonces me dice, todo eso yo lo he visto. Eso que te estoy contando lo he visto. No te imaginas las formas que hay. Luego nosotros creemos que todo es antropomórfico. Tiene una cabeza, un tronco, dos miembros. No pensamos que puede tener una estructura parecida a un pulpo. No pensamos que puede tener una estructura insectoide, felina. Y entonces, cuando empezamos a abrir la mente y decir, son posibilidades. O sea, ¿quiénes somos? Somos una motita de arena en el espacio, como decía Carl Sagan, ¿no? Esa motita, conocemos las formas de vida que hay aquí y todavía cuántas nos quedan por conocer, nada más en las profundidades o en la selva. ¿Cómo será en el espacio exterior? Entonces, esto yo creo que puede generar una apertura de la conciencia tremenda y es muy importante que distingamos lo que es la especulación, la fantasía, de la imaginación. Porque la imaginación descansa sobre bases reales, mientras que la fantasía descansa sobre bases irreales. Pero ¿a dónde nos ha llevado la imaginación? A todo lo que estamos viendo en el desarrollo tecnológico. También le decía, bueno, pero ¿cómo es posible que si son tan inteligentes no intervengan? Dice, ¿qué te hace pensar que no han intervenido? Uno de los principios que se rige esta parte del cosmos es el respeto al libre albedrío. No pueden intervenir excepto cuando ponen en peligro la existencia de otros planetas, otros planos también, en cuyo caso lo han hecho. Entonces todo esto, mientras no haya evidencia, forma parte de lo especulativo, de la ciencia ficción, de lo imaginativo, pero podemos estar a punto de que esto cambie drásticamente si se muestran evidencias y el tema se expone de una forma más abierta, porque las personas sienten, no es que no voy a hacer el ridículo porque ya el tema se está hablando. Ya esto no forma parte del imaginario colectivo, sino ya esto es parte de un tema en agenda para la humanidad. Sí, totalmente, Vladimir. Y con todo lo que comentas, además, me gustaría añadir, claro, para mi forma de ver, antes hemos hablado de las creencias, es que todo tiene que ver con las creencias, lo que creemos que es el mundo, y eso nos limita sobre lo que puede ser, que además es real, pero solo hay que ver el planeta Tierra. Aquí no tengo los datos exactos, pero sí que tengo de otra cosita, aquí he hecho los deberes, ya lo verás, de que solo en la Tierra, si no me equivoco, a día de hoy, no lo sé con exactitud, pero seguro que es menos de este porcentaje. A día de hoy, en toda la historia de la Tierra, de los animales que han habitado en la Tierra, a día de hoy solo existen menos del 10%, incluso me atrevería a decir menos del 1%. ¿Esto qué ¿De qué, implica? perdón? De Ah, especies en la Tierra, exacto, de especies de animales en la Tierra, incluidos nosotros. Es decir, ha habido una cantidad de especies de animales en la Tierra, no sé cuántos millones de especies existen al día de hoy, existen varias, pero a lo largo de toda nuestra, desde que el mundo es mundo y ha empezado a haber vida,
A nivel de especies de animales, ya ni contamos especies de plantas que también están vivas. Ojo, a nivel de especies de animales, a día de hoy existen menos del 10% de todas las que ha habido históricamente. Te diría incluso que hasta menos del 1%. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuántas formas ha habido en nuestro mismo planeta donde nosotros habitamos que hasta desconocemos? Pues las formas que decías tú antes. Claro que es posible que haya formas muy distintas a como somos nosotros. Puede haber cientos de miles de millones de formas de una especie menos inteligente o más inteligente, o como entendamos lo que es inteligente. Y aquí además te quiero compartir unos datos que fíjate eh, que, mira, y ahora veremos James Webb y lo que dicen los astrónomos. Ujú. Los astrónomos estiman que existen en el universo observable alrededor de 2 billones de galaxias. Y James Webb Telescope, que es el más potente que Ujú. existe a día de hoy, acaba de publicar hace poco un catálogo de 800.000 galaxias mapeadas. Claro, y dentro de cada galaxia, Galaxia. ¿cuántos sistemas solares hay? Y dentro de cada sistema solar, ¿cuántas estrellas con planetas? ¿Y cuántos de estos con planetas potencialmente habitables? Es que a nivel de matemáticas, es que, claro, es casi imposible que no exista vida. Es que sería totalmente incoherente. Entonces, nada, te quería compartir este dato porque es lo que comentaba al principio, que a nivel matemático lo veo muy, muy complicado de que, pues, con sentido común solo estemos nosotros. Luego también, además, me gustaría comentarte que también hay una teoría que es la teoría de la autodestrucción, que lo dudo. No sé si la conoces, y ahora desconozco al autor, esta estoy diciendo de memoria, pero hay una teoría que dice que las civilizaciones, como podemos ser nosotros, a cierto punto de inteligencia, empiezan a haber ciertos conflictos y ciertos intereses que finalmente se acaban autodestruyendo. Ejemplo, y sin asustar. Pues hace bien poco hemos estado en una tensión muy fuerte. Ahora parece que la tensión ha bajado con Trump, con Irán, con Israel, que si sigue activo la guerra de Rusia-Ucrania aquí. Y hablamos de potencias con un poder de destrucción nuclear que lo que puede pasar aquí encaja perfectamente con la teoría de autodestrucción. Si solo una de estas potencias aprieta el botoncito de bomba nuclear, automáticamente las otras también, y automáticamente la vida es probable que pueda extinguirse, porque si hay una guerra nuclear que va de China a Estados Unidos, de Rusia con Europa, de esto, pues puede que exista una autodestrucción. Entonces son teorías, hay muchísimas, y es divertido especular sobre lo que pueda pasar. Y también, de la misma forma, divertido o no divertido, pero curioso, cómo esto lo podemos enlazar con otras dimensiones, que es lo que puede tener que ver con las experiencias cercanas a la muerte, que aquí también tengo un dato muy importante, y ahora especificamos de qué se trata. Las experiencias cercanas a la muerte son personas que clínicamente, es decir, en el típico aparatito que vemos en las películas de Hollywood, de cuando alguien se muere, que sale la línea haciendo pip, porque el corazón deja de latir y dejamos de tener pues actividad eh, 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 nuestro corazón y luego actividad cerebral. Es decir, cuando aparece el sonidito pi y la línea recta, ahí pues clínicamente estamos muertos. Es decir, ostras, pues esta persona ha muerto. Pues una experiencia cercana a muerte son personas que han muerto, luego corrígeme si me he equivocado, y que pasado un tiempo han vuelto a la vida. Es decir, hemos empezado a ver las líneas, a hacer pum pum, el corazón latir, la actividad cerebral. Y solo en Estados Unidos, más de 17 millones de personas han reportado haber tenido esta experiencia cercana a muerte, que lo que implica es que, estando clínicamente muertos, han tenido experiencias más allá de lo que entendemos por nuestra vida. Han visto cosas, han hablado con seres, han sido capaces de ver situaciones que se supone que no tenían que ver. Así que si quieres, como sé que tú también en esto te apasiona y tienes mucha información, si nos quieres compartir qué sabes sobre las ECMs, Vladimir. Sí, y me parece interesante, Ángel, que estemos equiparando el tema de si existe vida distinta a la que conocemos fuera
porque cuando tratamos de ver el impacto que tendría en nuestra civilización ese conocimiento cierto, ¿no? De que aquí están y mira cómo han evolucionado, eso cambiaría nuestra concepción del espacio, del espacio que ocupamos. Y aquí lo que tú estás introduciendo alteraría nuestra concepción del tiempo, porque casi todos tenemos un presupuesto interno mental que decimos, yo sé que voy a vivir X años, y a lo mejor nuestras células tengan la información exacta. En alguna parte de nuestro cuerpo debe haber una pequeña etiqueta o pegatina que dice, Ángel, consúmase antes del día tal de tal, tal. Y ese día, hasta ese día llegamos, ¿no? Entonces, cuando esa barrera que significa la vida se acaba aquí, se expande, porque nos damos cuenta de que resulta que la vida es lo otro y no esto que estamos viviendo aquí, que puede ser una simulación o puede ser un sueño, como lo han calificado tantos filósofos, inclusive científicos, ¿no? Ahí se crea también una especie de apertura de nuestra conciencia, porque las dos dimensiones, espacio y temporal, están siendo modificadas, están siendo alteradas, por lo menos en principio. Entonces, como tú la definías, la experiencia de casi muerte, y existen libros tan antiguos como el famoso Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, donde se explica ese proceso por el cual la persona sale. Y así como eso, hay mucha información, pero en los tiempos modernos han habido personas que se dedicaron a estudiar esto sistemáticamente. Hay uno que fue el doctor Raymond Moody en el año 75, que fue muy interesante porque cuando él publicó su libro de vida después de la muerte, como era un médico y estaba trabajando en unidades de cuidados intensivos, y fueron tantos los casos que vio que tenía una sistematización y empezaron a aparecer ese conjunto de elementos comunes en casi todas esas personas. Después otro caso que fue impactante, que fue el de Elizabeth Kubler-Ross, perdón. Ella, su libro se llama Sobre la muerte y los moribundos, un poco en la misma tónica del doctor Moody. Esta mujer es tan brillante que la última vez que yo leí una reseña de ella tenía 14 doctorados honoris causa por las investigaciones tan profundas Madre que mía. realizó sobre ese proceso. Hay un libro que también fue sumamente famoso, que tú lo debes recordar aquí en España, que se llama Muchas vidas, muchos maestros, Sí, de Brian Weiss. Brian Weiss era en Estados Unidos, la clínica Mayo creo que estaba, perdón, Monte Sinaí. Y él empezó a tratar a una paciente llamada Catalina, porque tenía unos problemas que se sentía como un ahogamiento, una asfixia, no respiraba muy bien. Y en una de sus sesiones, haciendo terapias de estas de regresión, empezó a narrar experiencias que no se correspondían a este intervalo de vida. Y entonces este doctor empezó a hablar de que era posible llevar a las personas más atrás de estas vidas. En otro contexto, y antes que la doctora Dolores Cannon, ella no era doctora, perdona, ella se presentaba como redactora del otro lado. Decía, yo soy una redactora, una periodista del otro lado. ¿Y qué hacía? A través de una técnica que se llamaba hipnoterapia regresiva, se comunicaba con los pacientes y empezaba algo a hablarle a través del paciente. Pero era, según ella refería en su libro, una conversación que comenzaba con alguien, un paciente en Nueva York, se iba a Londres y la persona entraba en ese mismo estado y continuaba la conversación con quien ella estaba hablando. Sus libros son sumamente interesantes porque abrió el debate de, ¿realmente la vida acaba con la muerte o esto simplemente es un tránsito que estamos teniendo? Más recientemente hay una mujer nacida en Singapur, descendiente de indios, se llama Anita Murjani. Ella tuvo una experiencia tan bien documentada de un cáncer de páncreas, en el cual muere, como tú explicabas antes, eh, clínicamente en quirófano, pero cuando ella regresa de esa experiencia de casi muerte, le dice a los médicos, no se preocupen, que yo me voy a curar. Y efectivamente, en cuestión de semanas, todos los signos desaparecieron y anda por todo el mundo dando conferencias sobre morir para ser yo. ¿De qué nos hablan todos estos casos? De que es posible de que lo que nosotros vemos como un límite de nuestra existencia, que termina cuando el organismo físico desaparece, resulta que sea simplemente una etapa en la cual termina esta representación, esta obra de teatro, para cosechar la experiencia, el aprendizaje y elegir un poco qué vamos a continuar haciendo como alma. Así que, más allá de lo que nos han vendido las religiones, ¿no?
que han quizás utilizado el tema de la muerte para ofrecer una vida mejor después de esta y tener manipulado a las personas creyendo que tienes que hacer ciertas cosas para que cuando estés del otro lado te ganes el paraíso o lo que sea. Cuando la ciencia se va metiendo en este tema, yo tengo la sospecha de que en los 2 próximos años esto va a ser reconocido por la ciencia ya el hecho de que existe una vida después de la muerte porque hay suficientes casos. Hay autores en Estados Unidos que tienen más de 1000 casos documentados en un solo libro, pero así como eso, son millones de personas que han tenido la experiencia de casi muerte y de qué nos hablan, de que el modelo que se está construyendo desde el punto de vista científico es qué pasa si esto realmente es estamos habitando un cuerpo y cuando lo deshabitamos no desaparece la vida. Así que esas dos dimensiones, como te digo, tanto el conocimiento de que exista una vida extraterrestre y que podamos tener la evidencia y el contacto abierto, y el reconocimiento por parte de la ciencia de la vida después de la muerte, cambiarían las reglas del juego. ¿Por qué? Porque saldríamos de la prisión espacio-temporal en la cual hemos estado metidos. Todo ocurre aquí en este pequeño granito de arena llamado Tierra y termina cuando me muero. ¿Qué pasa si eso se expande? Y ya no estamos hablando solamente de que se pueda prolongar la vida a través de todos los experimentos que se están haciendo también para lograr la inmortalidad, porque eso seguimos hablando ahí del vehículo físico. Ve, lo vamos a prolongar 120, 130, 400, 500 años, sí. Todo eso son impresionantes, ¿no? Los avances que se están haciendo en ese campo. Hablamos en alguno de los programas sobre la muerte de la muerte, el libro que publicó, ¿te recuerdas el nombre de él? De un venezolano, José Luis Cordeiro. José Luis Cordeiro, exactamente. Entonces, todo eso es impresionante per se, pero lo que estamos hablando aquí es un cambio de dimensiones que posiblemente cambie la manera en que nosotros ejercemos nuestro libre albedrío una vez que nos demos cuenta de no estamos solos y todo no termina con la muerte. Claro. Es muy interesante lo que comentas. Me gustaría exponer unos ejemplos de podcasts que he escuchado de personas que han pasado por esto aquí en España, que también el doctor Manuel Sansegarra, autor del libro La supraconciencia, creó este libro o empezó a explicar sus experiencias en base a que también ha tenido y ha documentado muchas experiencias en su sala de operaciones cercanas a la muerte. Y debido a esto, también pues ha ido surgiendo pues muchas personas que se han ido abriendo y han ido explicando sus experiencias. Y para ser más específico, me gustaría hacer como un resumen de lo que he escuchado de las personas que han tenido estas experiencias, porque claro, algo que veo común que todo el mundo dice, yo soy muy escéptico. Es que yo también lo soy muy escéptico a cualquier cosa. Entonces me gusta decir, oye, como me llama la atención y también soy curioso, pues me gusta investigar y ver si tiene sentido o no y si hay más actores implicados. Pues en el tema de las experiencias cercanas a la muerte, lo que, para empezar, que todos comparten casi la misma experiencia, es decir, algo muy parecido. Primero de todo es que sienten, bueno, ven una luz brillante muy fuerte, difícil de describir, que además le transmite una paz imposible de experimentar en este cuerpo terrenal que tenemos. Luego, además, no solo eso, comentan que se ven fuera de su propio cuerpo, ven la sala de operaciones o lo que esté sucediendo cuando le están intentando salvar la vida y escuchan las conversaciones que tienen los médicos. Y no solo eso, son capaces de moverse en ese cuerpo, vamos a llamarlo astral, que se supone que, pues, que tenemos todo porque ha salido el cuerpo astral, son capaces de moverse a otras salas de operaciones o a otros lugares o incluso a otros países para ver, para ver amigos suyos o familiares, para ver cómo están pasando ese duelo de que ellos estén pasando por ese momento lo que les haya pasado, otras salas de operaciones escuchando lo que dicen. Lo curioso de todo esto es, y algo que a mí me hace decir, ostras, soy escéptico, pero es que aquí hay otros actores que no tienen nada que ver, que no saben nada implicados, es que han sido capaces de escuchar las conversaciones de los médicos en su propio sala de operaciones. Han sido capaces de escuchar también conversaciones de otras salas.
sea, eso. Han sido capaces también de saber qué estaban haciendo seres queridos suyos cuando los estaban operando o estaba sucediendo cualquier cosa. ¿Qué palabras específicas? Han sido también capaces, esto es otra cosa, ¿no? Aquí sobre todo es porque a mí, siendo escéptico, como implica otros actores, es lo que me hace plantear, hostia, es que esto parece que sí. Esto parece que sí. Esto es lo que me hace plantear que puede parecer que sí. Y luego además plantean casos, hay otros casos como tienen conversaciones con seres difuntos suyos donde les dicen no es tu momento o les hacen ver la forma de una vida distinta o les comunican, pero todo esto sin hablar. Dicen que en ningún momento hablan, se ve que lo sienten, lo oyen telepáticamente, como queramos decirlo. eh, y la información que reciben o la forma en la que ven o perciben les hace cambiar por completo la vida. E incluso tiene información, como puede pasar esta señora que tenía cáncer de páncreas, que es de los peores cánceres que existen, donde pudo tener la información sobre cómo quizás autosanarse y salir de ahí, que esto también está documentado. Es que el tema es que está todo documentado y que es verídico y que además millones de personas comparten todo esto. Entonces, sí que es posible que seamos seres espirituales, conciencias que quizás pertenezcamos a una conciencia unida, que de forma independiente, pues vayamos a un cuerpo para experimentar aquí todo lo que estamos experimentando, pero entonces es posible, es probable que esto suceda. Entonces el tiempo, como bien decías, es algo que hemos construido nosotros para entender los días, los meses, los años, pero esto es una construcción humana también, porque ¿quién dice que el tiempo realmente existe o no? Esto pasa también como por ejemplo con los traumas. A día de hoy vivimos traumas que experimentamos en el pasado, pero como nuestro sistema nervioso lo tiene registrado, pues lo seguimos experimentando como si fueran reales a día de hoy. Entonces, todo lo que dices es fascinante y claro, si uno con humildad dice, wow, es que hay muchas personas que lo han vivido y hay además testigos de esto, voy a quitar mis creencias limitantes, es decir, me voy a abrir la forma en la que lo veo yo y voy a abrir la posibilidad, yo no digo de creer al 100% o no, de que esto pueda pasar. Y me parece bonito y entusiasmante de que nuestra vida aquí no sea lo único que tengamos, pueda haber más. Pero insisto, no lo sé, pero también tener ciertas preguntas sin respuestas nos mantiene vivos, por lo menos a mí. Saberlo todo me sería muy aburrido, igual que ya tenerlo todo hecho. Ejemplo, y no me quiero ir por las ramas. Ejemplo, no, pero cuando una persona ya lo tiene todo hecho, pues pasa mucho. Las personas que se jubilan, pues pierden un poco de propósito. Esto también va a ir alineado con la inteligencia artificial. Cuando la gente no tenga nada que trabajar, pues va a haber una pérdida de propósito, porque muchas personas asocian trabajo con propósito por cierta mentalidad, etcétera. Pues eh, todo esto, ahora me he ido por las ramas y esto, pues, quería decir con el tema del propósito, Vladimir, que me ha ido un poquito, ¿no? Entonces, todo esto me da esa esperanza, esa curiosidad y esas preguntas que me mantienen vivo. Y lo que quería decir es verdad, que se me ha ido de la cabeza. Es que cuando, imagínate, Vladimir, que tú eres una persona que ya lo tiene todo hecho, ¿no? Es decir, oye, a mí dinero no me falta. A mí esto no me falta, yo ya lo tengo todo. Pues qué casualidad que es muy común que en casos de personas que no han tenido que ganarse el dinero, sino que ya lo tienen y además no necesitan hacer nada más para poder disfrutar de una vida muy, muy cómoda, tengan depresiones realmente exorbitadas, porque no tienen un propósito. No digo que sea común, pero, insisto, porque también a veces relacionamos trabajo y dinero con propósito, porque queremos ganar dinero para comprarnos cosas que al final no nos aportan nada, ¿no? Pero si no tuviéramos respuestas, o sea, preguntas sin respuestas, es posible que podamos perder mucho propósito. Entonces es parte de lo bonito de la vida. La incertidumbre, la incertidumbre. Por eso los que son capaces también de vivir en incertidumbre pueden vivir mucho mejor, ¿no? Porque están abiertos a muchas posibilidades. Entonces Y, es fantástico, es fantástico. y fíjate que, ahora que mencionas eso, o sea, el que vivamos bajo una situación de incertidumbre no implica necesariamente que nosotros vivamos bajo la desconfianza. O sea, yo puedo tener incertidumbre, pero tener confianza. Incertidumbre, la mente, no lo sé, no lo conozco, pero confianza en el corazón. ¿Por qué? Porque las formas que tenemos de conocer son variadas. O sea, una forma de conocer es la vivencia. O sea, yo llego, salgo a un lugar, estoy allí, tengo una percepción, experimento, lo estoy viviendo. Otra forma de conocer es el método científico. El método científico es lento, pero seguro. Implica evidencias, comprobaciones.
Luego está el conocimiento de tipo revelado, que se le atribuye a un sistema de creencias determinadas y que las personas lo toman por verdad y que les funciona. Luego está, cuando tú buscas ahora en Internet una referencia de lo que me estabas contando del número de especies que hay en el planeta o el número de galaxias, es una información que está documentada, que puede o no ser cierta, y por eso es la importancia de contrastar. Entonces, luego está el autoconocimiento, el conocimiento que obtenemos de nosotros mismos a través de la metacognición que tú lo mencionaste en estos días también. Entonces, todo eso son formas de conocimiento. Ahora, una cosa es conocer y otra cosa es saber, porque cuando sé, ejecuto, lo llevo a la práctica, o sea, lo vivo, lo experimento, es parte de mí. Entonces, estamos hablando de cosas que son creencias, informaciones, eh, informaciones reveladas para algunos en su libro sagrado, informaciones científicas, que es ese método lento pero seguro, en lo cual se van determinando, pero todo eso configura un nivel de conocimiento en el cual tenemos que incorporar a nuestra vida para ser más nosotros mismos. Porque a fin de cuentas, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cómo ser más nosotros mismos? Y yo quería proponerte, no sé qué te parece, una pregunta que dejemos para el próximo podcast, y es, ¿cómo podría cambiar mi vida si tuviese la certeza de que no estamos solos y que la vida no termina con la muerte? Esos dos pequeños detalles. La certeza de que no estamos solos y que la vida no termina con una muerte. ¿Cómo podría eso influir en mi vida? ¿Qué te parece? Maravilloso, ya estaba pensando un montón de respuestas. Guau, ¿Así? sí, 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 sí. ¿Cuántas, Qué cuántas interesante. cosas quizás haría o no haría, o seguiría en mi camino por creencias del deber hacer o por Ujú. obligaciones autoimpuestas? Pero claro, que se abra eso, como comentábamos antes, de pues, personas que nos apasiona quizás todo esto, porque somos curiosos y porque vemos un mundo de posibilidades. Si estableciéramos un contacto con especies que no son de aquí, ¿qué pueden saber y qué nos pueden aportar a nuestro conocimiento? Sería algo maravilloso y cómo podemos interactuar. Y te imaginas, y ahora se me ocurre, Vladimir, y ya cerraremos con esta pregunta, como has dicho, ¿no? ¿Tendrán sentido del humor estas especies? Sería curioso, ¿no? Sería Interesante. espectacular. Se me acaba de plantear esta pregunta, ¿no? Así que es maravilloso lo que comentas porque me surgen muchas respuestas y muchas preguntas también. Muchas preguntas. Así Bueno, que, Vladi, gracias. Yo creo que por hoy estamos bien. Teníamos más cosas de que hablar, pero sinceramente creo que será fantástico poder comentarlas en el siguiente episodio y dejar esta maravillosa pregunta que has dejado. Así que, como siempre, damos las gracias a todas las personas que nos están acompañando, que por favor se suscriban porque nos ayudarán a seguir motivados para seguir compartiendo todas nuestras conversaciones. Y nos seguimos viendo por aquí. Insisto otra vez, gracias Vladimir y gracias a todos. igualmente, Ángel, muchísimas gracias y gracias a quienes están dándole vida a este espacio con su atención. Perfecto. Nos vemos. Hasta Nos luego. vemos.